Muy buenos días, amigos, amigas. Reciban ustedes hoy, 21 de junio del año 2025, en este escenario jurídica, Sandra Yaya, un cordial saludo. Vamos siguiendo el rastro de estos criminales que lamentablemente saben usar muy bien la doble moral. Saben engañar muy bien a la gente, saben convencer a la gente de que ellos creen ser los libertarios y defensores y salvadores de la patria, de nuestra amada y querida patria Colombia. Estamos hablando de el ex general retirado, señor Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, excomandante general del Ejército de Colombia durante el gobierno de Iván Duque. Este señor, Eduardo Enrique Zapateiro, fue denunciado bajo las siguientes pruebas que tiene bien contundentes el señor hacker de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía. Y justamente en esta semana, este señor Eduardo Enrique Zapateiro con sus abogados pedían preclusión en la Fiscalía para que no se siguiera el proceso de la demanda que tienen allí. Buscaban esa preclusión y la Corte Suprema de Justicia la negó. Y es que es obvio porque este señor Eduardo Enrique Zapateiro es todo un auténtico criminal que mientras estuvo como comandante general del ejército en el gobierno de Iván Duque Márquez, actuó en alianza y con nexos fuertes con el clan del Golfo. Otoniel Usuga lo delató y las cartas de Otoniel que fueron exhibidas, presentadas, difundidas por parte del señor hacker de la Fiscalía, que gracias a esas investigaciones que él ha realizado, se ha movido mucho el ejército para poder ir hasta esos lugares y precisamente por las coordenadas que son muy evidentes, poder llegar a esos laboratorios clandestinos que muchas veces están bien supremamente ocultos en la selva donde tal vez un humano no llegaría nunca. Pero con la inteligencia y contrainteligencia que tiene el Ejército de Colombia hoy, que es una institución hoy bastante reconocida, gracias a los esfuerzos que ha tenido el presidente Gustavo Petro porque estén así, porque la limpieza fue tremenda, imagínense, después de estar con un comandante general del ejército que prácticamente los encochinó y dejó cualquier cantidad de zapateiritos todavía por ahí que en este momento todavía los siguen atrapando, porque eso hay zapateiritos metidos en la policía, en la Armada, en la Fuerza Aérea de Colombia, en el Ejército, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco se van llegando a ellos y se van capturando. Y así lo ha prometido el presidente y el ministro de Defensa, el señor Pedro Sánchez. Todo se ha logrado, gracias a Dios. Y todo lo que hizo también el señor Iván Velázquez fue bastante, bastante notorio, efectivo y con bastante logro. Entonces, mira lo que tenemos acá. Exactamente en este video que se denomina Álvaro Uribe Vélez, 42 años, evadiendo la justicia. Muy interesante todo lo que se dice acá. Primero porque vamos a mirar por acá en este punto, pues porque hay de pronto gente que todavía no lo cree. Pero por aquí tenemos lo siguiente. Por aquí hay una carta. Esta carta es dirigida al señor Richard Maok Reaño Botina de la Fiscalía, porque fue el que puso la denuncia, ¿sí? Escuchémoslo un momentico acá en este punto. Me dicen doctor ahora. No tengo doctorado, ¿no? De pronto doctorado como hacker tal vez, estar todo el tiempo aquí conectado con ustedes. Pero no estudié PhD. Entonces dice, doctor Richard Marreño Botina, hacker Fiscalía, bueno, Bogotá, asunto de información, indagación. No indagatoria, sino indagación. Y aquí está el radicado. Cordial saludo.
Con la presente me permito informarle que a la Fiscalía Octava, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, le correspondió el conocimiento de la indagación radicada bajo el número de referencia que se sigue contra el general Eduardo Enrique Zapatero, Ciro Zapateira, Altamiranda, en calidad de comandante general del Ejército Nacional. Cordialmente, Gloria del Pilar Franco Álvarez, asistente de fiscal 2, Fiscalía Octava delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Pero entonces hoy aparece este oficio. Ya se los traduzco acá. Eso ahí, dame un segundo. Listo, ahí se ve mejor. Dice primera instancia, número 01280. Y se Observen acá en la comunicación que dice primera instancia, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, ley 906 del 2004, ¿no? En donde dice, ante la falta de demostración de la causal alegada por la Fiscalía, no se precluirá, oigan esto, no se precluirá la indagación seguida contra Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. Y es curioso porque este señor se quiere promover como candidato presidencial para el 2026. Hay que tener muchísimo cuidado porque hay personas que tienen antecedentes judiciales bastante cuestionables y de pronto hay gente incauta, hay gente que ignora, hay gente que no conoce la historia y pues de pronto en el 2026 están pensando que el señor Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda puede ser un gran candidato posible para la Colombia que tenemos y no lo es. Este señor es un delincuente, cometió el delito de concierto para delinquir agravado en todos sus efectos. Y en razón a esto, mira lo que dice más acá. Escuchemos. Ante la falta de demostración de la causal alegada por la Fiscalía, no se precluirá la indagación, se habla también de indagación, ¿no? Seguida contra Eduardo Enrique Zapatero Altamiranda, general retirado del Ejército Nacional de Colombia, por el delito de concierto para delinquir agravado, imagínense. En razón al sentido de la decisión, la Sala se abstendrá de valorar la petición de la defensa técnica en cuanto a compulsar copias contra quien originó esta investigación. Supongo que se refiere a mí, porque no dice allí otra, hablan de indagación también, y también obviamente él está denunciado por concierto para delinquir, por el tema también de que él recibió $1 millón de Otoniel. $1 millón recibió con Otoniel, con Aníbal Gaviria, con Miguel Quintero. Aquí él afirma que Zapateiro recibió $1 millón de Otoniel Usuga. Y está confirmado porque habían documentos, las cartas de Otoniel, con coordenadas, con puntos de coordenadas que decían todo eso. Entonces, la evidencia existe, está calcable. No se puede negar, no se puede ignorar. Entonces, por esta razón, el señor Eduardo Enrique Zapateiro ya está referido en que la Corte Suprema de Justicia está adelantando el proceso de este señor. Entonces, si aquí vienen a decirnos que el señor Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda está completamente limpio y no tiene deudas con la justicia, entonces que puede ser un excelente candidato, ¿no? La gente le creerá. Pero cuando estamos mostrando aquí con evidencia, documentos que están expresados por escrito en estas instituciones de justicia, pues la cosa ya cambia, ¿no? Bueno, vamos a seguir mirando aquí otro puntico más importante. Aquí el punto donde dice resuelve. Acá, ahí. Van a investigar a Zapatero, ¿no? Es importante que lo hagan. Eso por un lado. Por otro lado, miremos acá. Por otro lado está... el tema de... hay un infiltrado en el, digámoslo así, un infiltrado, digamos, en el ejército que quiere el delito de concierto para delinquir agravado conforme a lo expuesto en la parte emotiva de la providencia. Segundo, notificar en estrados esta decisión, y ya sabe, y advertir que contra ella proceden los recursos de reposición y apelación. Notifíquese y cúmplese. Ariel Augusto Torres Rojas, magistrado. Tiene 20 páginas. Y observen algo muy importante, miren lo que dice acá. ¿Quién es el que notifica
y dice que esto se cumpla el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas. Él es el mismo magistrado que nos ha advertido también de otro delincuente que se encuentra metido en el Congreso y se llama Ciro Ramírez, a quien también hay que tenerle muchísimo cuidado, porque si lo dice este magistrado, se le cree absolutamente todo lo que dice. Él dijo, esta persona es un peligro para la sociedad. Y sin embargo, lo invitaron nuevamente al Congreso a recuperar su curul de senador por el Centro Democrático, votó con el no en la consulta popular, esa que estaba viciada, por la cual luego el presidente Gustavo Petro decretó la consulta popular, pero que finalmente la consulta popular era todo un gran mecanismo estratégico como el voto, como el elemento de salvamento para que la reforma laboral saliera adelante. Y salió adelante la reforma laboral y ya en cumplimiento entra a ser una ley para los colombianos, una ley que favorece a muchos colombianos, a más de 20 millones de colombianos, más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras. Entonces, hay que creerle al magistrado Ariel Augusto Torres Rojas. Es una persona eminente, muy sabia, empoderada. Poco a poco vamos conociéndolos, porque es tan importante que Colombia conozca un poquito las acciones de los magistrados, así como conocemos al magistrado del señor Ibáñez en la Corte Constitucional, que casi siempre se rige en esa onda de la oposición, del uribismo, de la derecha. El señor Ariel Augusto Torres muestra su independencia total y no se deja llevar de esas mareas, y eso es muy bueno, eso es muy bueno, y eso es lo que nosotros los colombianos poco a poco tenemos que ir teniendo presente. Bueno. Ahí está. Entonces, interesante que siga. Entonces, en este momento, no estoy 100% seguro que esta se trate de esa denuncia que hice yo hace rato, porque él no se ha pronunciado, pero sí estuvo relacionada con la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo supongo que esta es. Entonces, esperamos a ver qué pasa, ¿no? Era también por consentimiento para delinquir, entonces esperemos que sea eso. Pero la noticia no es clara y no lo dice exactamente. Pero sí queríamos hablar de eso, que por lo menos van a, pues, a investigar a Zapatero, ¿no? Es importante que lo hagan. Eso por un lado. Por otro lado, miremos acá. Por otro lado, ahora observemos aquí otro punto importante. En última hora, Caracol sale la noticia siguiente. Dice, la Corte Suprema de Justicia no accedió a la solicitud de la Fiscalía. La Fiscalía buscaba que se archivara la investigación contra el general en retiro, Eduardo Zapateiro. No accedió y está completamente infirme, oigan esto, completamente infirme la investigación por concierto para delinquir agravado. Entonces nos preguntamos los colombianos, bueno, realmente, ¿por qué al señor Zapateiro lo están culpando? ¿Por qué el señor Zapateiro está ya con una indagación en la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué la Fiscalía la intentó presentar y se la negaron? Miremos el minuto 25 de todo esto que está por acá. El minuto 25 de todo lo que está por aquí. 27, 24, por aquí. Me echa a ver acá, 26, aquí, echemos una miradita acá, 24. Bueno, aquí en este punto del minuto 24.04, hay una cosa también muy importante dentro de este folio, de cosas muy importantes que dicen. También es acusado porque él cometió otro delito, y es que mientras era comandante del ejército en el gobierno de Iván Duque, participó en política claramente y produjo una ruptura del orden constitucional y atacó o violó los artículos 127
y 219 de la Constitución de 1991. Por tal motivo, eso también entra en la indagación y señaló al enemigo interno Gustavo Petro y sus seguidores de la Colombia Humana y el Pacto Histórico, que es algo bastante grave, porque con esto pone al ejército preparándolo para un golpe de Estado. Es delicadísimo. Y ahora imagínense si este señor Eduardo Enrique Zapatero Altamiranda llegara a ser un presidente en este país. Sería catastrófico, porque la primera acción que haría este señor sería perseguir, así como persiguieron a todos los seguidores de la Unión Patriótica, todos los simpatizantes de la Unión Patriótica después de la muerte de Pardo Leal y de otros tantos, matarlos. Entonces sería bastante terrible, porque hay muchísimas personas hoy que son simpatizantes de la Colombia Humana y del Pacto Histórico. Muchísimos. Entonces es un enorme peligro que este señor Eduardo Enrique Zapatero, que se está queriendo postular para ser presidente de la República, ignorando por completo y pasando por alto, es decir, como diciendo, me vale huevo la justicia en Colombia y yo hago lo que se me dé la gana porque simplemente lo quiero hacer así. Entonces tienen que ponerle un tate quieto a este señor y decirle, usted no puede hacer eso, tiene que primero cumplir con atender lo que está pasando con la justicia en lo que respecta a su persona. Y cuando usted se libere de esas cosas, si está limpio, si es inocente, adelante. Pero si usted es culpable, no. Si usted es culpable, entonces vienen las condenas. Vamos a seguir mirando aquí otro punto importante que decía, vamos a mirar este minutico. Su respaldo, señalando al enemigo interno Gustavo Petro y sus seguidores de la Colombia Humana y Pacto Histórico, con lo cual su ejército se está preparando para un golpe de Estado. Entonces, esa fue dice, según varias fuentes, se ven acciones concatenadas en el ejército que podrían evidenciar la planeación de una acción militar que desencadenaría en una posible guerra civil urbana. Entonces, véanse todo esto. Ahí están más artículos relacionados con él, la hoja de vida, las personas que han matado, o sea, todo. Está largo esto. Ve, ahí está. Ustedes vean este artículo. Está interesante, entonces vean. Aquí les coloco el enlace. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Carta de Autoriel, número 3. Ahí se habla, digamos, de Zapatero. Entonces, ahí dice, mi señor, espero. Este es el punto más importante, que es la evidencia fehaciente, una evidencia que no se puede con nada tapar, una evidencia que nos dice claramente lo criminal que es el señor Eduardo Enrique Zapatero y por el cual estemos todos los colombianos siempre atentos a toda esa cosa. Es que ni siquiera el señor Eduardo Enrique Zapatero puede llegar ni siquiera a ser participante, ni siquiera a ser participante del Congreso, porque es que el temor que a uno le viene es que todos estos que se están promoviendo para ser candidatos presidenciales, bueno, yo no sé, observo algo aquí, y es que aquellos que se presentan para ser candidatos presidenciales, en el efecto, cuando ya no son eso, entonces terminan quedando como senadores. Lo digo por la siguiente razón. Observen cuando pasó lo de Rodolfo Hernández, ya hoy está muerto, pero él fue candidato presidencial, no ganó, entonces ¿de qué quedó él? De senador, ¿se acuerdan de eso? Entonces, bueno, allí hay una cosa interesante y bueno, qué chévere que ustedes también en esto participen y me ayuden, ¿no? Porque pues, no todo me lo sé yo me lo supiera todo, pues lo diría, pero no todo me lo sé, yo también estoy aprendiendo como ustedes. Entonces, la cuestión es que aquí, aquellos que quedan como en el segundo orden, digamos, hay uno primero, que es el presidente, y al que queda en segundo orden, o sea, porque no logró ganar, entonces le conceden una curul para el Congreso, ¿sí? Y puede ser senador. Esas son cosas, y los otros obviamente, muchos de ellos llegan ya por elección de voto, porque hay ese otro movimiento, ¿no es cierto? Pero es lo que yo he observado acá.
Entonces, imagínense, por ejemplo, que participa el señor Eduardo Enrique Zapatero. Están participando varios, porque son más de 30, los que son aspirantes para ser candidatos presidenciales en el 2026. Yo digo, en este momento hay mucho más que lo que había en otros tiempos, ¿no? Y entonces todos esos que están ahí quieren formar una coalición, o sea, una unión. Entonces los de la derecha quieren tratar de tener uno, y de ahí de ese uno, prácticamente jugando con el otro. Entonces, el que pierda, el que gane, se queda con la presidencia de este país. Y el que pierda, ¿qué le pasa a ese que pierda? Es el que representa a la oposición y se queda con una curul en el Congreso. Entonces, pongamos un ejemplo. En este momento, la participación está reñida entre los del Centro Democrático y Cambio Radical. Ya sacaron uno de base que era Miguel Uribe Turbay, con sus tal autoatentados. Entonces, del Centro Democrático podría estar este señor, y también estaría María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra, ¿no? Estos personajes. Y por el Cambio Radical vimos también otros que se postularon, y también por el del Partido Liberal vimos que también uno se postula, y por el del Centro, que es Claudia López, también se postuló, ¿sí? Entonces, la idea es que ellos parece que todos se van a unir en uno solo, ¿sí? Uno solo. No sabemos aún cuál va a ser el que va a liderar, el que va a llevar la bandera frente a esto. Y prácticamente competirá con el del pacto histórico, o sea, con el del progresismo, porque el progresismo también se une para formar uno solo. Y ese uno solo contra el otro, ¿no es cierto?, es el que van a competir en esas elecciones fuertes. Entonces, obviamente, si gana el progresismo, ese es el que queda, ¿sí?, para para estar en la presidencia de la República 2026-2030, y el otro que perdió, entonces se queda con una curula en el Congreso. Y ese que se queda es la oposición, y ese que se queda siendo la oposición, pues se lleva a un resto de gente del equipo de él, ¿sí? Bueno, es lo que yo observo aquí, pero como les digo, yo no me las sé todas. Ustedes también me colaboran a través de sus comentarios, me dicen, sí, Sandra, efectivamente es así, o no, Sandra, usted está equivocada en esto. Yo no me pongo a pelear cuando me dicen ustedes, me equivoqué en algo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que estoy también aprendiendo de ustedes. Se supone que tal vez ustedes son un poco más sabedores que yo, o tienen conocimientos más profundos que los que tengo yo en materia de política, en materia de todos estos temas. Y yo los respeto profundamente. No soy persona de abordar, es que yo me lo sé todo. No soy esa persona. Yo también respeto y soy humilde, y ante las personas que saben más, pues simplemente yo acepto esas cosas. Bueno, entonces hasta aquí el punto es así, que hay un conocimiento ya existente de que el señor Eduardo Enrique Zapatero tiene deudas con la justicia, y esas deudas con la justicia las tiene que cuadrar, porque mientras eso exista, el señor no puede ser candidato presidencial. Y si lo intenta hacer, entonces, ¿qué está pasando aquí? Las leyes están siendo torcidas y le dan paso a este personaje que las está ignorando, o su equipo de defensa las está ignorando, para intentar pasar al siguiente nivel, que es buscar ser candidato presidencial en el 2026. Pero nosotros los colombianos lo sabemos, y somos los que vamos a intentar detener estas cosas para que esto no avance. ¿De acuerdo? Para que esto no avance. Bueno, y aquí hay otro punto muy interesante en este video, en el 31.32. Dice Juan Poy, para que la Junta del Narcotráfico en Dubái, que denuncia Petro, pudieran llegar aviones con toneladas de droga, la ruta en Colombia fue abierta por Fernando San Clemente, el de los laboratorios en su finca, cuyo dueño es el jefe de esa junta, Julio Lozano Pirateque. Todo va encajando. O sea, Julio Lozano Pirateque hace parte de la nueva junta
de narcotráfico en Dubái. Ahora, el señor Fernando San Clemente es también algo de eso. Ahora, ¿ustedes creen que el señor Álvaro Uribe Vélez no lo es? ¿O sí lo es? Por supuesto que sí lo es. Es decir, todo se va ajustando en este gran rompecabezas. Y el que denuncia aquí es Juan Poe. Y esto es muy supremamente creíble porque hay evidencias que lo dicen. Bueno, seguimos mirando. Bien, entonces ya lo que siga en la continuación de este video, tal vez muchas personas ya conocen pues, como es hacker de la fiscalía, pero la finalidad de este video era mostrarles a ustedes algo muy importante y era mostrarles que existe la evidencia de una indagación contra Eduardo Enrique Zapateiro y pues que una de las funciones que nosotros tenemos es buscar que la audiencia colombiana se entere de estas cosas. A pesar de que hacker de la fiscalía es cuestionado, a pesar de que ha sido denunciado severamente, y esto por la misma gente del uribismo, porque recordemos que ellos tienen un modo superandi muy fuerte, ¿no? Ellos han tomado ese modo superandi para destrozar vidas de gente con sus mentiras y todo eso, y lo pudimos observar cuando publicaron una entrevista donde la entrevistada es Gidis Medina con Cecilia Orozco en La Raya, y ella lo dijo muy claramente, el uribismo tiene la capacidad con su modo superandi mejor dicho, de destruir por completo la imagen de una persona solo porque entra y investiga. Entonces, así como le pasó a Gidis Medina, así le pasó al señor hacker de la fiscalía, quien hoy lamentablemente está en este momento con alto desprestigio, y a pesar de su desprestigio, ¿no? Y de legitimización y desacreditación, porque pues todo esto ha sucedido porque el mismo uribismo los lleva allá. Y así como también le pasa al senador Iván Cepeda Castro y todos aquellos que intentan meterse con el uribismo, como le ha pasado a Gonzalo Guillén. Entonces, lo único que podemos ver aquí es que a pesar de que ellos están así, ellos siguen trabajando intensamente para mostrar la verdad a los colombianos y las colombianas. Y pues, de todos modos, no apaguemos las luces del discernimiento, sigamos vivos en eso, y la idea es poco a poco, y en el tiempo que tenemos, justo el tiempo que tenemos, vayámoslos conociendo un poquito. Conocerlos ayuda a que nosotros atinemos con mejor proceso de acertación para que en el 2026, pues, la gente que logre llegar al Congreso, que es lo primero que hacemos nosotros, la gente que llegue al Congreso, y después viene el presidente, pero la gente que llegue al Congreso, oigan bien, tenemos que buscar que llegue gente que esté en favor del pueblo, no en contra del pueblo. Ya hemos tenido una gran experiencia, creo que la experiencia que tuvimos ahorita de conocer al señor Efraín Cepeda Saravia como presidente del Senado fue suficiente, ¿no es cierto? Y nos dimos cuenta que el señor no está con el pueblo, nos dimos cuenta que esos 8 congresistas que quisieron bajar de archivar la reforma laboral, mostraron que no están con el pueblo. Vimos que gente del Mira no está con el pueblo, vimos que gente de Caminos Libres no están con el pueblo, sus representantes, más en especial, sus representantes no están con el pueblo. Vimos que gente que son seguidores liberales, seguidores de César Gaviria, no están con el pueblo. Los seguidores del conservatismo de Efraín Cepeda Saravia no están con el pueblo. Cambio Radical, ninguno está con el pueblo. Centro Democrático, menos están con el pueblo. Nos dimos cuenta que tanto el uno como el otro, estos partidos se fueron de la plenaria, o sea, salieron. Y lo más curioso es que se les paga 52 millones de pesos a cada uno, pero se fueron porque no están con el pueblo. Y eso nosotros los colombianos y las colombianas lo tenemos que aprender muy bien. No lo podemos ignorar, porque es que ignorarlo significa que no vamos a acertar. Y en el 2026, lo digo yo, lo dicen cualquiera de los alternativos que existen,
tenemos que acertar para que en el Congreso llegue gente que trabaje. ¿Cómo es la gente que va a trabajar en el Congreso para el pueblo? Observemos, por ejemplo, la acción o labor de la congresista Mafe Carrascal. Ella todo el tiempo ha trabajado para el pueblo. Veamos, por ejemplo, la labor de Alfredo Mondragón, de Wilson Arias, de Ariel Ávila, el trabajo de Fabián Díaz, el trabajo de Intias Prilla, el trabajo de Aida Bella, el trabajo de Clara López Obregón, el trabajo de Gloria Flores, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, el señor Antonio Correa, el señor Sebastián Orozco, todos ellos están en esa plena y absoluta función de ayudar al pueblo colombiano. El señor Heráclito Landines, creo que es, también ayudando al pueblo. Entonces, siempre estén pendientes mirando quiénes son realmente los que ayudan al pueblo y cuáles son los que no están para ayudar al pueblo, pero sí están como lobistas, fierosos, aguerridos en la batalla para tratar de atacar al pueblo colombiano y favorecer los negocios de los empresarios, de aquellos poderosos que tienen tanto dinero para pagar y financiar campañas presidenciales y decir, oiga, mijo, vaya usted y nos representa en el Congreso y haga todo lo posible para que salgan leyes que nos favorezcan a nosotros. Observen que hay muchas leyes que han salido para favorecerlos a ellos y en esas, por ejemplo, la de los peajes, la de las fotomultas, por ejemplo, lo del SOAT, que eso también son cosas que hoy uno no puede explicar por qué una persona que tiene un carro y con un SOAT y tiene un carrito viejito que ya tiene 30 años y tiene que pagarse un SOAT casi de 1.000.000 de pesos. Eso solo sucede en Colombia. Solo sucede en Colombia. ¿Pero por qué sucede eso en Colombia? Porque nosotros los colombianos, sin querer, sin posibilidades de investigar, tenemos unos grados muy bajos de conocimiento en materia de estos temas. Los llevamos allí al poder. Y ellos nos destrozan en ese poder legislativo nos destrozan. Y entonces así no vamos a llegar a ningún Pereira. Entonces el clamor aquí de estos videos todos los días, pero yo trabajo todos los días en estos videos, mírenme o no me miren. ¿Sí? Así tenga visualizaciones o no tenga visualizaciones, porque yo pues en eso me doy cuenta. Pero cuando yo hago las preguntas me doy cuenta que hay gente. Pero cuando hago los videos y registro estas cosas, pues no hay gente. Bueno, no sé ahí. De pronto la gente se cansó de Jurídica Sandra Yaya y pues no los ven. Pero yo cumplo con una labor patriótica. Pues abrir el pensamiento, la mente de las personas y pues dejarles ver el camino que se puede seguir para que en el 2026 seamos muchos los que estemos buscando congresistas que estén a favor del pueblo y que no estén tanto a favor de los empresarios, de las élites de poder, porque ya vemos cómo es el jueguito en esto, ¿no es cierto? Ellos allá están, pagan cantidad de dinero para llevar gente al Congreso con votos comprados, ¿no es cierto? Y cuando ya están allá adentro, entonces ellos buscan mirar cómo amasar más fortuna con la ayuda de los contratos, ¿no es cierto? Contratos, y con esos contratos tienen plata para seguir pagando elecciones a nivel de las regiones, como sucedió con Iván Name, que la plata que recibió fue para pagarle toda la campaña para ir al consejo de su hija, ¿no es cierto? Entonces, observen detenidamente cómo es la manera en que operan estos congresistas que llegan al Congreso, pero bajo el efecto de que son empleados de esas élites de poder. Y esas élites de poder buscan solamente que este señor que legisla acá haga leyes para ellos poderse enriquecer con la ayuda del pueblo colombiano, donde el pueblo colombiano termina siendo el esclavo de ellos, donde el pueblo colombiano termina siendo el mecanismo que permite que ellos puedan tener tanto dinero. Y hoy por hoy se incrementa enormemente esa desigualdad. Y eso es lo que se busca aquí, reducirla. Aquí lo que estamos buscando todos los colombianos es un rescate. ¿De qué? Del Estado Social de Derecho. Estado Social de Derecho. Ese Estado Social de Derecho está consignado
está consagrado en la Constitución Política de 1991. Pero con estas formas como se legisla y con estos legisladores que tenemos actualmente, los que son más de la derecha, de la ultraderecha y del centro y el uribismo, son los que han deformado ese Estado social de derecho. Y solo unos poquitos congresistas que son del Pacto Histórico, unos poquitos del Partido de Alianza Verde, ¿qué han hecho? Tratar de rescatar, de enderezar ese Estado social de derecho. Y para eso, entonces, el presidente va a entregar una boleta a cada una de las personas que votan en el 2026, y esa boleta es una invitación para establecer la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, para que nosotros los colombianos activemos ese mecanismo democrático y podemos a través de ese mecanismo democrático poder decidir que se haga esa Asamblea Nacional Constituyente para modificar un resto de cosas y tratar de regresar de alguna manera a que se estabilice nuestro país en ese Estado social de derecho en el que debemos estar, porque nuestra Constitución es algo muy especial en el mundo, empezando porque en el mundo nuestra Constitución es casi que única, somos los únicos en el mundo que tenemos ese Estado social de derecho. Si vamos a preguntar cuántos otros tienen ese mismo mecanismo, Estado social de derecho, preguntemos. Bueno, aquí yo hice la pregunta y me cuenta que hay aproximadamente 30 países que tienen ese mismo modelo. No propiamente se llama Estado social de derecho, pero son muy similares. Pero en Colombia, con la palabra Estado social de derecho único, es Colombia, por la Constitución de 1991. Pero sí existen países que tienen algo parecido, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que en Colombia, que lo tiene, se ha ido poco a poco desvaneciendo. Tanto así que, pues, hoy por hoy, si miramos, pues, de Estado de Derecho Social, Estado Social de Derecho, pues, no tiene mucho. ¿Por qué no tiene mucho? Por lo mismo que estamos observando. Porque si el presidente demanda una consulta popular para preguntarle al pueblo colombiano qué hacer, y vemos enseguida una maletada de personas que guerrean, que impiden con trampas y con todo lo que se pueda evitar que esa consulta popular salga, y denuncian que los ministros que firmaron esa consulta popular los denuncian penalmente, que no se puede, pero luego sale un ministro de justicia y dice que eso sí se puede y que el presidente está capacitado para poder hacer eso. Entonces es ahí donde empezamos a ver, oh carambas, aquí lo que pasa es que esta clase de congresistas de la derecha, ultraderecha, centro y uribismo, lo único que buscan es callar al pueblo y impedir que el pueblo se pronuncie. Pero el presidente Gustavo Petro siempre lo ha dicho, ¿quién es aquí el rey? El rey soberano es el pueblo, y el pueblo colombiano es el que tiene el poder. Por eso estamos en un país demócrata, ¿sí? Porque representa que Gracia viene siendo el poder y demo es el pueblo. Entonces es un poder del pueblo. La democracia es un poder del pueblo y el pueblo es soberano. Mas el rey está desnudo, porque el rey ya no es el rey, sino es simplemente el que lo es el pueblo colombiano. Y el pueblo colombiano es el que finalmente decide. Entonces, todos estos mecanismos son interesantes porque si aquí intentaban hacernos el golazo de impedir que saliera la reforma laboral, con la ayuda de la consulta popular se logró, aun cuando no se va a ejercer la consulta popular porque viene ya el proceso de que el presidente la va a derogar, ya deroga ese decreto que es el 0639 del 11 de junio del 2025, entonces ya deja de ser funcionable porque pues ya está la reforma laboral y entra ya a ser una ley, entonces pues sobra ese mecanismo que nos permitía a los colombianos poder decidir, pero entra una nueva herramienta
y es la de la boleta que va a ir agregada con lo de las elecciones del 2026-2030, en donde nos convocan, nos invitan a que se haga la Asamblea Nacional Constituyente para el que empiece a gobernar en el 2026 al 2030. ¿Sí? Entonces, ahí está. Bueno, amigos, creo que pues ya con esto terminamos nuestro video. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios. Gracias por sus suscripciones. Día a día el canal sigue creciendo. Estamos en más de 16.650 suscriptores. A pesar de que los videos no están rodando, no están mirándolos prácticamente. Pero yo tampoco me voy a achicopalar por eso, porque en el fondo yo sé que la gente los mira, que de pronto el sistema de Google, su robot no los cuadra, no los coge, bueno, no sé qué será ahí lo que esté pasando, pero yo sigo en mi cumplimiento con mi misión. Mi misión es esta y así me paguen o no me paguen, gane dinero o no gane dinero, porque a veces me cuestionan, oiga Sandra, ¿usted por qué se pone a hacer eso? No le están pagando, su tiempo y todo eso vale. Pero mire que no, yo no lo hago por el dinero, yo miro más allá de eso, el dinero llega, es lo único que yo sé. Pero lo que yo sí aquí trato de hacer es una acción, una misión de simplemente ser una buena patriota, ¿no es cierto? Una buena patriota, y una buena patriota es la que se encarga de contarle a la gente aquellas cosas que no sabe, ¿sí? Porque es que hay gente que es chistosa, hay gente que dice, oiga, mira que si este señor Miguel Uribe Turbay se salva, es un milagro, y como es un milagro, merece ser nuestro presidente de este país. Escuchen ese grueso tan temas, que es que merece ser presidente de nuestro pueblo. Un tipo mentiroso, que en este momento no sabemos si está vivo o muerto, que hemos visto muchos videos donde apunta de que o sí le llegaron las balas de una Glock 9 milímetros o nunca le llegó nada de eso y le llegaron fue balines o balas de goma, pero lo que sí es concreto es que dicen que le fracturó el cráneo pero que no pasó nada, pero hay también otros que dicen que una bala de una Glock 9 milímetros entra y la pólvora adentro se estalla y tiene una salida y por alguna parte sale la bala. Entonces, la verdad, hoy no podemos decir, ese señor está vivo o está muerto, no se sabe. Tenemos que ser pacientes y esperar todas las indagaciones, las investigaciones del curso, como vayan, y lo único que sí vemos y es real es que el presidente Gustavo Petro ante esas cosas no se ha quedado quieto. Eso es lo único que queda real, de que él ante eso no se ha quedado quieto y se han ido investigando cosas y la fiscalía está investigando cosas, que ya van 4 capturados, pero se siguen investigando cosas y hoy pues seguirán revelándose más cosas, pero hoy por hoy yo la verdad no puedo decir el señor está vivo o está muerto. No puedo tampoco decir, ay, es que va a haber un milagro. Eso, a ver, milagros en sentido de qué. Con una persona que no ha sido buena, ¿cuál milagro? Dios hace milagros, pero cuando la gente es buena. Pero Dios no hace milagros para los malos. A no ser que haya sido un milagro, hombre, este señor despertó y es una persona diferente, que va a trabajar para el pueblo, ya no tiene esos pensamientos, ¿sí? Es diferente, pero yo no sé. La verdad, solamente puedo decir hoy por hoy es que la ciencia está, las técnicas están, las estrategias están y la verdad también está. Pero nosotros los colombianos y las colombianas ante estas cosas tenemos que tener muchísima paciencia y más porque en nuestro país Colombia pues estas cosas no son de esas que se mueven tan rápido. Algunas se mueven tan velozmente como otras lentamente, pueden pasar 30 años y aún no nos enteramos qué pasó. Bueno, amigos, amigas, hasta pronto y tengan un buen día. Muchas gracias.